¿Quieres conocer cuáles son los expertos de producto Google que mayor actividad han demostrado en los últimos 30 días? Vamos a revisarlo. Hola y bienvenido a un nuevo video de Escuela Digital. Yo soy Juan, experto de productos Google y YouTube, y en este video vamos a conversar sobre cómo podemos identificar cuáles son los usuarios que mayor participación han tenido dentro de las comunidades de ayuda de Google en el último mes. Recuerda que este video hace parte de una ruta de formación, de un curso de formación para expertos de producto Google. Es decir, este video no está solo. Hay videos anteriores, hay videos posteriores, la idea es que los revises todos. Vamos entonces a la computadora y demos respuesta a esta pregunta. Ya estamos en el centro de ayuda. Recordemos que podemos ingresar acá a través de la dirección electrónica support.google.com y aquí es, digamos, la página de inicio, el génesis para nuestra actividad como expertos de producto. Apenas estamos comenzando en este camino, pero digamos empecemos a apropiarnos de ese concepto de expertos de producto. Estamos en el curso para prepararnos, el curso que nos llevará a ser un experto de producto destacado, pero sintámonos ya como tal, como expertos de producto. Listo, hagamos ese ejercicio aquí en este curso. Entonces, estamos en nuestra página de inicio, que es, insisto, support.google.com, y aquí encontramos todos los productos que tienen ese centro de asistencia, ¿sí? Miremos que son bastantes. Aquí tenemos la posibilidad de ampliar y son muchos más. Sin embargo, lo que nos interesa en este video, la pregunta orientadora de este video es, queremos conocer cuáles son los usuarios, cuáles son los expertos de producto más activos dentro de una comunidad puntual. Y para ello vamos a irnos a cuentas de Google. Ingresemos acá a cuentas de Google. ¿Por qué? Porque cuentas de Google en español es creo que el segundo foro, al menos a la fecha, a agosto del 2024, el segundo foro, la segunda comunidad con mayor número de hilos. Está entre Google Play y cuentas de Google. Digamos como que van ahí tornándose ese primer puesto. Entonces, con esta participación del foro, vamos a poder revisar efectivamente quiénes son esos usuarios, esos expertos de producto que más participan y conocer además, digamos, ese flujo de conversaciones, de participaciones. Entonces, estamos acá en la página de inicio ya de cuenta de Google, del centro de asistencia de cuentas de Google, pero vamos a irnos a la comunidad y esto es lo que nos interesa puntualmente, ¿sí? Damos clic en comunidad y ahora sí estamos en nuestro entorno. Ese es el entorno de expertos de producto. Revisemos que no he iniciado sesión. Estoy simplemente como usuario anónimo, pero la información que nos interesa para este video está disponible así. Entonces, estamos en la comunidad, aquí encontramos publicaciones destacadas y lo que nos interesa para este video es este enlace que dice información sobre la comunidad. Vamos a dar clic sobre él. En esta nueva página entonces encontramos la información de la comunidad de ayuda de cuentas de Google. ¿Qué es lo que ha estado pasando al menos en el último año en esta comunidad? Vemos este primer gráfico que nos dice información sobre la comunidad, actividad. Y entonces aquí nos está diciendo que podemos hacer una rápida lectura que efectivamente durante el último año hay una línea de tendencia ascendente en el número de publicaciones y conversaciones que se están generando en esta comunidad, ¿sí? Este gráfico será diferente para Google Fotos, este gráfico será diferente para Gmail. Existe un gráfico por cada una de las comunidades. Y nos está diciendo entonces que, por ejemplo, para el mes de septiembre del 2023 se lograron 6.456 publicaciones y de esas 6.500, para hacerlo sencillo, hubo un total de 2.500, poco más de 2.500 conversaciones. La publicación entonces entendámosla como esa pregunta que se realiza en el foro. Sin embargo, algunas preguntas, infortunadamente, algunas preguntas no son precisas, algunas preguntas se marcan como duplicadas. Esto lo vamos a revisar con más detalle en otros videos. Se marcan como duplicadas. Algunas preguntas
como irrelevantes, por ejemplo, se pueden denunciar por irrelevantes, por preguntas que quizás van en contravía de los lineamientos de, digamos, de contenido de la comunidad. Es decir, son groseras, por ejemplo, tienen imágenes indebidas y esas publicaciones deben marcarse. Entonces, las publicaciones que cumplan con esos lineamientos, con esas recomendaciones, por ejemplo, de publicación, también hay un video sobre ello, pueden obtener una respuesta. Y esa respuesta lo que provoca es una conversación. ¿Por qué? Empieza a tejerse un hilo, para hacerlo como en esos términos. Y es que un usuario hace una pregunta, otro usuario que puede ser experto de producto responde y este usuario puede continuar, es decir, puede volver a responder y se arma una conversación. Esa conversación, esa posibilidad de compartir 1, 2, 3, 4 mensajes dentro del mismo hilo debería ser, digamos, la intención, debería ser lo ideal dentro de un foro. Es decir, que un usuario pueda preguntar, que otro usuario tenga una posibilidad de respuesta y, de ser posible, se genere una conversación. Ahora, no está para nada mal si a la primera respuesta el usuario original obtiene, digamos, plena satisfacción sobre su inquietud y pues no continúa conversando. Eso también viene demasiado bien, ¿vale? Entonces se entiende como conversación esa pregunta inicial y esa respuesta inicial. Si continúa la conversación, viene muy bien. Si la conversación se cerró en la primera respuesta, también viene muy bien. Tenemos entonces estas métricas de hace un año y pues ahora en agosto del 2024 se han logrado 10.888, son muchas publicaciones y de esas las conversaciones han sido 5.448. Es decir, podríamos indicar que las conversaciones, que es lo que nos interesa, se han efectivamente duplicado, ¿sí? Se han duplicado en el último año. Eso entonces manifiesta la importancia de esta comunidad de ayuda. Efectivamente, las personas están generando muchas más preguntas y se está dando respuesta a ellas. Esto entonces es un gráfico como informativo, un tanto, para conocer la actividad del foro. Luego seguimos revisando aquí abajo y encontramos este top 16. Es un poco curioso porque no es un top 10, no es un top 15, sino que es un top 16. Pues no termino de entender el número 16, pero es bastante curioso y está muy bien que exista un top 16. Este top 16 entonces responde a los miembros más activos, ¿sí? En ese foro puntual, en ese idioma puntualmente, ¿sí? Estamos en el foro de cuentas de Google en español. Entonces encontramos a los 16 usuarios que han logrado mayores publicaciones, conversaciones, ¿sí? Está Carlos, si mal no recuerdo, Carlos ha participado durante los últimos 30 días en 838 publicaciones, ¿sí? Y hay Rafa en 13 publicaciones y esas 13 publicaciones le permiten estar dentro del top de los 16 miembros más activos. Tenemos entonces a diferentes usuarios, Carlos, tenemos a Miguel, tenemos a Sandra, Paul, en fin, hay bastantes usuarios. Tuxerito, tengo que también mencionarlo, aquí está Tuxerito, y vemos que en total una cifra de casi 3.5 millones de miembros. Estos 3.5 millones de miembros no solamente responden a español, ¿sí? Son 3.5 millones de usuarios que han participado en el foro de cuenta de Google a nivel mundial, ¿vale? Sin embargo, esta cifra también es bastante representativa, porque lo podemos entender que a través del foro de cuenta de Google, la empresa ha logrado, pongámoslo entre comillas, la atención al cliente de 3.5 millones de personas. Esto si sumamos entonces con temas de Gmail, si sumamos la participación en Google Drive, en editores, en YouTube, es decir, tranquilamente la sumatoria de todos los miembros sobrepasará los 25, 50 millones de usuarios por dar cualquier cifra, pero definitivamente pueden ser más de 50 millones pues, de usuarios que se han atendido a través de la comunidad. Esto realmente es bastante
bastante impresionante lo que logramos hacer los expertos de producto con esta gestión de conocimiento en red. ¿Y aquí qué podemos hacer entonces? Y es que es muy interesante porque, digamos, este top no se queda solamente acá, sino que permite a los usuarios, recordemos que estoy navegando sin iniciar sesión, o sea, a cualquier usuario, le permite revisar el perfil de ese experto de producto. Y es que miremos acá, aquí estoy en el puesto número 4 y si un usuario da clic sobre mi fotografía, puede acceder al perfil que he diseñado como experto de producto. Esto es público, es decir, cualquier persona puede revisar efectivamente lo que estamos mirando. Y todo lo que se va a presentar en este curso es de acceso público. Claro, hay información confidencial cuando pertenecemos al programa de expertos de producto, que eso no se puede presentar en un curso público. Pero todo lo que estamos revisando puede ser consultado por cualquier usuario. Entonces, este perfil es público, ¿sí? Y aquí me permite presentar mi imagen digital como experto de producto. Dice entonces que soy Juan Carlos Morales, efectivamente, un perfil, una línea de perfil, puede ser un mensaje, en mi caso anoté comunicador y educador. Desde cuando soy miembro, ¿sí? Me uní al programa, o más que al programa, me uní a la comunidad desde el 22 de enero del 2021. Esto cambia un poco dentro de otra plataforma, pero dejémoslo acá, no entremos en tanto detalle. Una biografía, esto es chévere porque, insisto, me permite quizás venderme. Vemos que esto pareciera un perfil de una red social y aquí tengo dos enlaces, enlace a mi sitio web y enlace a mi canal de YouTube, y esto puedo lograrlo cuando ya puedo participar dentro de otra plataforma, ¿sí? Es decir, otra interfaz diferente a esa cuando ya he logrado un nivel plata dentro de experto de productos. Esa es esa información que no se puede contar de manera pública, pero cuando ustedes sean expertos de producto me van a entender. Y quizás podemos conversar en ese momento como, digamos, puedo mentorizar su participación dentro del programa y ahí les cuento toda esa información, pues que en un curso público no se puede contar. Tengo entonces esos enlaces, sitio web y canal de YouTube, y tengo los logros, las insignias, digamos esos logros, esos reconocimientos que he logrado a lo largo de estos años como experto de producto. Existe un video en este curso donde explico a detalle estas insignias. Bajamos un poco más y encontramos la actividad. Y es que tal cual se registra la actividad del foro, existe un registro de la actividad del experto de producto. Vemos entonces que tengo unos picos, digamos un vaivén en mi actividad, y esto es lo que he estado realizando. Realmente mi actividad dentro del programa es constante, sin embargo hago otras acciones que no pueden ser rastreadas por el sistema. Entonces considera que, por ejemplo, en noviembre hice poca actividad, pero quizás porque estuve concentrado haciendo videos en YouTube, ¿sí? Como dentro del programa de YouTube Contributors. Entonces eso hace parte de la actividad como experto de productos, pero no se registra pues dentro de esta tabla de actividad. Pero básicamente aquí estoy indicando cuál ha sido mi participación y cuáles han sido esas tipos de participaciones. Guías de la comunidad, que hemos estado un tanto activo con este tema, videos de la comunidad, también ha estado últimamente activo, preguntas, respuestas y respuestas recomendadas. Y es que cuando los usuarios observan una respuesta mía y dicen, hey, muy buena respuesta, la pueden recomendar, y esto pues tiene una asignación de puntos que también lo revisamos en otro video. Y aquí tengo dentro de ese perfil esa actividad que he logrado como experto. ¿Cuáles son los videos que he compartido con la comunidad presentados en un ranking? Este es el video más visto, video mío en mi canal de YouTube más visto, y aquí tengo las guías de la comunidad, ¿sí? También entonces puedo participar con unas guías y aquí me está mostrando ese top. Y por último, tengo ese historial de publicaciones y me muestra entonces cuál ha sido esa participación que he logrado a lo largo del tiempo dentro de la comunidad. Es decir, todo este perfil pareciera un perfil de una red social que está disponible dentro de expertos de producto. Entonces,
Respondiendo a la pregunta de este video, desde acá, desde la información de la comunidad, puedo conocer cuáles son los miembros más activos, como lo dice Google, los mejores miembros de foro de este mes. Y bien, ya conocimos entonces ese paso a paso para conocer cuáles han sido esos 16 usuarios que mayor participación han demostrado en la comunidad de ayuda en el último mes. Recordar que este top es específico por cada producto Google. Es decir, existe un top 16 para YouTube, existe un top 16 para Gmail, para Google Drive, para editores de documentos, en fin, cada producto Google, incluso en cada idioma, tiene su top 16. La pregunta final de este video es ¿para qué es importante conocer este top, esta lista de los 16 usuarios más activos en la comunidad? Aquí tenemos dos respuestas. La primera respuesta es de cara al usuario, que este usuario lo podemos entender como una persona natural o como una empresa. Al final es alguien que puede estar requiriendo una orientación mucho mayor, ¿sí? Una orientación mucho mayor a la que ya puede recibir dentro de la comunidad de ayuda. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que soy una empresa que requiere un servicio, una asesoría en temas de YouTube. Bien, lo que puedo hacer es inicialmente llegar al centro de asistencia, revisar toda la documentación oficial de YouTube y tratar de aprender de ella. Definitivamente aprender de ella porque la documentación es muy buena. La segunda opción que tengo es efectivamente a través de la comunidad de usuarios donde participamos los expertos de producto de manera activa y proactiva, podemos dejar una pregunta. Esa empresa que necesita esa solución puede dejar una pregunta y un experto de producto dará respuesta a ella. Y la tercera opción es entonces que la empresa dice, ok, no logro dar respuesta quizás con el centro de asistencia, es decir, con la documentación oficial, no logro dar respuesta quizás con la interacción que logre en la comunidad de ayuda, recibo respuestas del experto, pero requiere un acompañamiento mucho más puntual, mucho más, personalizado. Y lo que puedo hacer en este caso es ingresar a la información de la comunidad, revisar esos usuarios que han demostrado mayor compromiso con la comunidad a través de ese top 16 y dando clic en la imagen, dando clic en el nombre de alguno de esos usuarios, conocer su perfil. Si el experto de producto, ese usuario que aparece en ese top 16, ha definido un perfil completo, como lo tengo yo por ejemplo, donde presento, brevemente mi descripción académica y profesional y pongo a disposición de quienes consulten ese perfil, mi sitio web y mi canal de YouTube, pues esta empresa que requiere asesoría en temas de YouTube llega a mi perfil, se entera de que soy experto de producto nivel diamante, que es el máximo nivel, que estoy participando constantemente en la comunidad y que además, ofrezco ese canal de comunicación a través del sitio web o a través del canal de YouTube. Entonces, esta empresa, ese primer, escenario de la importancia de este top, puede entrar en contacto conmigo y establecemos una relación quizás comercial que puede ser beneficiosa. Y el segundo punto es precisamente eso, que yo como experto de producto tengo la posibilidad de, presentar mis servicios, presentar mis conocimientos a una comunidad a nivel mundial. Es decir, mi perfil está disponible para todas las personas en todos los idiomas. Ya tendré que ver yo como experto de productos si soy capaz de orientar en un segundo, tercero, cuarto idioma. Eso ya tiene que ver como con las capacidades mías, pero al final mi perfil como experto de productos, como si se tratase de una red social, está disponible para todas las personas y pueden entonces contactarme. Termina siendo una especie, la participación en el programa termina siendo una especie de vitrina comercial, donde puedo conectarme con otros usuarios, sean personas naturales o sean personas jurídicas o empresas. Entonces ahí están las dos dimensiones de por qué es importante conocer este ranking, este top. Espero pues que este video haya sido de gran utilidad. Recuerda que estamos en una ruta de formación para ser expertos de producto Google.
Hay videos anteriores y faltan otros videos, por lo que te invito a que revises esa ruta de aprendizaje, ubiques esa pregunta orientadora y continúes con tu proceso de formación para convertirte en experto de producto Google. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.